Bienvenido una vez más, esta ya es tu casa. Como les mencionaba, pues David es colaborador de fullmusculo.com, ha colaborado con artículos en la web, ya lo tenemos en algunos episodios por allí del podcast, lo tendremos pronto también en el canal de YouTube. Y David, primero que nada, bueno, me gustaría que te presente, por allí está Miguel, que también es del equipo de colaboradores. Un abrazo, Miguel. Y me gustaría que seas tú mismo quien se presente, quien nos cuente un poquito quién es David Serrano. Vale, pues para quien no me conozca, soy David, tengo 30 años y me dedico a ayudar a la gente a que logre su bienestar, tanto físico como mental. Porque me he dado cuenta que ayudando a la gente solo de forma física, muchas veces acaban dejando el entrenamiento porque mentalmente no están preparados para llevarlo durante mucho tiempo. Entonces, al final, con todos estos años me dedico a eso, a hacer que la gente adquiera hábitos saludables, pero para toda su vida, que aprendan a entrenar, a comer bien, incluso si un día se tienen que pasar un poquito comida, que aprendan cuándo pueden hacerlo, cuándo no y cuáles son las consecuencias. Me he formado, por ejemplo, tengo eh, carrera universitaria, soy graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, un posgrado en Coaching Deportivo y, bueno, pues tengo más formaciones, cursos, sobre todo relacionados con temas de lesiones y de rendimiento deportivo. Vale, genial, David. Primero que nada, bueno, quería un poquito poner en contexto el por qué te había invitado el día de hoy para hacer un en vivo, y es un poco para hablar sobre todos esos mitos que hay por allí aún rodando, que se han desmentido en múltiples ocasiones, pero siguen por allí rodando dentro de los gimnasios sobre todo, y son mitos relacionados en la pérdida de grasa. Y antes de meternos de lleno en lo que son los mitos, me gustaría saber por qué tú crees, David, que son tan duros de matar esos mitos y siguen por allí pues con más vida que nunca dentro, sobre todo dentro de los gimnasios, ¿no? Que es donde más daño hacen esos mitos. Yo creo que es por desinformación y porque no conocen a gente que haya experimentado o que haya intentado romper esos mitos. Cuando a la gente yo conozco que creen estos mitos, les expongo mis casos, que yo, por ejemplo, yo si creo en un mito o creo en que he roto un mito, es porque lo he probado, ¿vale? Entonces, cuando les expongo mi caso, entonces ya les cambia un chip y ya dicen, uy, puede ser que funcione. Y ya, entonces la gente, con esa información y conociendo casos de gente que lo ha experimentado, ya empiezan ellos mismos a darle vueltas a la cabeza. Sí, porque muchas veces de buenas a primeras no se lo creen porque, claro, está tan reforzado ese mito. Generalmente te lo vienen repitiendo, pues, dentro de los gimnasios, tus compañeros de entrenamiento, o incluso fuera de los gimnasios lo vienes escuchando y lo vienes reforzando constantemente en ese mismo contexto. Entonces, claro, cuando te dice alguien lo contrario, por mucha autoridad que tenga, en el caso de un entrenador, pues es bastante complicado de que tú de buenas a primeras cambies esa creencia o ese paradigma. Así que, Además, David, después dime. sí, por ejemplo, tú te vas por ejemplo, enciendes la televisión y no te dejan de llegar anuncios, que es, por ejemplo, lo que vamos a intentar romper hoy en día, de fajas adelgazantes, de suplementos quemagrasas. Entonces, te están todo el día bombardeando con esos mitos que realmente tenemos que llegar a romper. Sí, y el problema es justamente, yo creo que tú has dado en el clavo, como también hay una industria detrás de todos esos atajos o de todos esos mitos en lo que es la pérdida de grasa. Obviamente hay una industria detrás que paga también a los influencers para que recomienden todas esas cosas que lamentablemente no funcionan. Entonces, mientras haya Exactamente. alguien pagando, obviamente pues hay alguien recibiendo también lo que es esa paga, y obviamente prestándose desgraciadamente para divulgar todo lo que son esos mitos. Y me gustaría, yo quisiera hacer un poco una dinámica aquí en la que yo te digo un mito y de repente si a ti se te ocurre alguno, pues lo propones tú y lo vamos discutiendo y lo vamos desmintiendo. Perfecto. El primero que se me viene a la mente es un poco el hecho de pensar que la pérdida de peso siempre va a significar una pérdida de grasa. Vale, ese es uno de los grandes mitos. Eh, Me gusta poner ejemplos reales, ¿vale? Gente que se lo pueda imaginar para que lo entienda. Si tú ahora mismo te lesionas, por ejemplo, tienes la mala suerte, te rompes una pierna, te escayola la pierna, te aseguro que vas a perder peso, porque la pierna va a disminuir, pero realmente lo que vas a hacer es perder masa muscular.
y ahí no has perdido grasa en ningún momento. Y si eso lo llevamos a una vida normal en que, por ejemplo, la cuarentena, mucha gente se ha quedado sentada y dice, bueno, voy a empezar a comer bien, baja un poquito de peso, es cierto, pero seguramente si no te has movido, si no has entrenado, hayas perdido más masa muscular que realmente grasa. Te vas a ver casi con el mismo cuerpo que tenías antes, pero con menos fuerza, sí, con un poquito menos de peso, pero sin fuerza y sin forma. Sí, y de hecho yo creo que has dado el mejor ejemplo, ¿no? Que es cuando tienes una lesión o tienes una fractura, te enyesan o te mandan a estar en cama, ¿no? Y obviamente pues hay una pérdida de peso, pero en su mayor parte es pura masa muscular que estamos perdiendo justamente por el famoso dicho que dice, pues lo que no utiliza se atrofia, pues justamente por eso, lo que no se utiliza, tu cuerpo ya empieza a dedicar esos recursos que usaba para mantener esa masa muscular a otros órganos o a otras partes de tu cuerpo. Entonces hay que tener muy bien en cuenta Exactamente. justamente eso de que cuando vemos ese peso reducir, no necesariamente significa de que estemos perdiendo grasa corporal. Y yo creo que lo quería sacar de primero, justamente porque es esos grandes mitos que muchas veces la gente se aferra y cree que está logrando unos buenos resultados o que van por un buen camino, simplemente porque ven ese peso disminuir en lo que es la balanza. Y me gustaría saber, David, cómo se corrige este problema, ¿no? En el hecho de que tú vayas a querer perder peso y pues no pierdas esa masa muscular en el camino. ¿Qué se puede hacer? Vale, ante nada yo aconsejaría a todo el mundo pesarse, pero que use una báscula de bioimpedancia, que no son 100% exactas, pero nos van a ayudar a saber de qué base partimos. ¿Vale? La forma de saber si progresamos es teniendo una medición. Si tú ya sabes qué porcentaje de grasa tienes y qué masa muscular, por ejemplo, que también se puede hacer a través de perímetros o midiendo los pliegues, pues si tú sabes dónde partes, ya para empezar ya sabes si puedes progresar o no. ¿Vale? Entonces, la forma de saber si ganas o no masa muscular, primero es entrenando. Porque, como comentábamos antes, si tú te quedas quieto en casa y no entrenas, o solo, por ejemplo, sales a caminar, eh, muy posiblemente o no ganes masa muscular o incluso la llegues a perder. Entonces, el primer paso sería empezar a entrenar. Pesarse, saber de dónde partimos y empezar a entrenar. Yo, por ejemplo, soy partidario de entrenar la fuerza como base. El entrenamiento de fuerza sería la base. Da igual la edad que tengas, si eres hombre o mujer, si tienes 18 años, si eres una persona mayor de 60, esa sería la base. No sé, ¿tú qué opinas de este Sí, mito? y yo creo, no, me gustaría unirlo con otro mito que se suele mencionar mucho y es el hecho de pensar de que se puede perder peso únicamente con la alimentación, haciendo dieta en déficit energético. Y justamente yo creo que ahí es lo fundamental, ¿no? De acompañarlo con un entrenamiento de fuerza. Obviamente que la alimentación esté bien planteada, pero ayudado por un entrenamiento de fuerza que te permita justamente pues sostener esa masa muscular que tienes e incluso promoverla, porque de hecho no únicamente vamos a buscar pues simplemente mantener esa que tenemos, porque generalmente las personas que sufren de sobrepeso o obesidad no suelen tener tampoco mucha masa muscular. Entonces se puede incluso aplicar en ese proceso pues intentar promover lo que es el crecimiento de esa masa muscular. Y me gustaría, antes de que me digas tú algún mito, me gustaría pasar a otro mito que creo que es de los más importantes, de los más interesantes, y es el creer que podemos, digámoslo de alguna forma, apuntar a perder peso, a perder grasa en una zona particular de nuestro cuerpo. Vale, como decía antes, los ejemplos son la mejor forma de que la gente aprenda. Tú imagínate, tienes sobrepeso y te pones a entrenar, a hacer un deporte específico como puede ser el tenis, donde casi siempre vas a usar más un brazo que el otro. O sea, lógicamente estás entrenando más un lado del cuerpo que el otro. Tú imagínate, llevas un año entrenando, 2 años, 3 años, y no vas a tener diferencia de grasa entre un brazo y el otro, a pesar de que has estado entrenando más un lado. Con eso vemos de que no se puede perder grasa de forma localizada. Y lo mismo pasa con los abdominales. Tú te puedes dedicar 2, 3 horas al día a entrenar abdominales, que lo que vas a hacer es perder grasa de forma general a la zona, digamos, más difícil, que en este caso son los abdominales. Entonces, por mucho que entrenes abdominales, seguramente empezarás a perder grasa en otras zonas antes que los abdominales.
Sí, y yo creo que vale la pena también acotar el hecho de que sí ocurre lo contrario me refiero con lo que es la masa muscular. O sea, sí pudieses desarrollar más un lado que el otro. Que por eso yo también Sí, intento hacer mucho énfasis en nuestros asesorados porque muchas veces, claro, tenemos un poco distorsionada la figura que vemos de nosotros mismos frente al espejo en comparación a cómo nos ve el mundo. Generalmente, pues, puede pensar de repente un hombre que necesita desarrollar más pectorales y espalda cuando de repente necesita desarrollar más bien las piernas para lograr esa simetría. Obviamente, claro, va a sí, depender de ambas caras de la moneda, ¿no? Tú cómo lo veas como entrenador y él cómo se vea, porque al final él es el que se ve todos los días frente al espejo pues sí, obviamente, claro, yo creo que ya también en los hombres estamos muy obsesionados con el torso y las mujeres muy obsesionadas con la parte, con el tren inferior. Entonces por allí habría que digamos que afianzar la idea de que las mujeres no pueden dejar de entrenar torso, si bien obviamente dedicando más volumen de entrenamiento a lo que es pues el tren inferior, pero los hombres tampoco podemos descuidar lo que es el tren inferior. Entonces hay que tener en cuenta todo eso, esas cositas y pues bueno, vamos a seguir desmintiendo algunos otros mitos sí. de... Sí, a mí me gustaría preguntarte uno, que es sobre perder grasa o peso, depende cómo lo veas, a través del calor, como puede ser metiéndote en una sauna y sudando mucho, o por ejemplo en un gimnasio entrenando con sudadera, con una chaqueta. ¿Qué opinas del Vale, mito? y de hecho, sí, de hecho yo recuerdo en los inicios en el gimnasio, veía mucho las típicas, no sé por qué razón, las sudaderas o las chaquetas eran como plateadas, como reflectantes, no sé, nunca entendí Sí, la razón de por qué las chaquetas eran así y la gente de hecho pensaba, ¿no? De que el hecho de sudar más implicaba quemar más grasa y pues simplemente lo que siempre se suele decir, ¿no? Obviamente el sudor no equivale a grasa siendo expulsada de tu cuerpo, como es lo que muchas veces la gente piensa. Y de allí, obviamente, vienen también todas estas marcas o toda esa industria que hay detrás a promover lo que son las fajas. Obviamente, como ya tenemos, digamos, muy afianzado ese mito de que relacionamos la grasa con el sudor, perdón, con la grasa, nos da a pensar de que el ponernos una faja en la zona abdominal que nos haga sudar, porque justamente al quitártela, ves que toda la zona abdominal, el core abdominal, pues está bañado en sudor, pues da pie a pensar de que nada, estoy quemando allí grasa como una máquina y estoy definiendo los abdominales. Pero bueno, sí, obviamente, como te decía, no es así. sí, yo quería aportar, a ver, al final la grasa se quema, no se suda, se quema. Partiendo de ahí, todo lo que sea sudar, ya sea en una sauna, con un chaqueta o con una faja, no va a servir. Lo que estás haciendo es deshidratarte. Es más, es peligroso incluso para el cuerpo. El cuerpo suda por dos motivos, porque quiere expulsar toxinas, digamos, y porque quiere refrigerarse, quiere expulsar calor. Si tú lo que haces es hacer que, o sea, retener ese calor, es como si tú a un coche haces que el motor lo calientas, lo calientas, lo calientas. ¿Qué va a pasar? Seguramente se estropee. Y en relación a algo que tú comentaste, que es lo de la sudadera, todo eso con plástico, quiero contar una anécdota que es, yo creo que viene sobre los boxeadores, los luchadores, que por ejemplo, para el tema de los pesajes, ¿qué hacen? Ese mismo día o el día anterior se meten en la sauna para perder peso, no para perder grasa, y hay anécdotas de gente perdiendo 4 o 5 kilos. ¿Para qué? Para llegar al pesaje, dar el pesaje que han acordado para el combate, pero después lo recuperan. O sea, está más que demostrado que, y por ejemplo en este caso, la sauna es para perder líquidos, pero no vas a llegar a perder peso, porque después se recupera. Sí, exactamente. En lo que te vuelvas a rehidratar, obviamente vas a recuperar todo ese peso que has perdido a través de esa sudoración. Y a mí me gustaría mencionarte, David, un mito que a mí a veces hasta me molesta, ¿no? Porque a veces suena un poquito como a excusa. Y es que hacer dieta o comer saludable es muy costoso. Me gustaría saber qué tú opinas. Pues mira, para empezar, la gente no suele saber qué es comer bien. Entonces, partiendo de ahí, ya tenemos un problema. Pero en el momento que tú sabes que cómo comer o le enseñas a la persona cómo comer, te das cuenta que si vas a un supermercado es súper fácil y barato comer bien. Por ejemplo, algo que está cada vez más en auge, por ejemplo, las legumbres o el hummus, por ejemplo, a mí que me encantan los garbanzos.
es un alimento muy barato que tiene mucha proteína, por ejemplo. Y es un alimento que no se suele meter demasiado en nuestro día a día. Está claro que si te vas todos los días a salmón, a aguacate, pues sí, pero tienes otras variantes. Por ejemplo, si tú quieres meterle grasas saludables, no hace falta que te vayas todos los días a salmón o aguacate. Por ejemplo, unos frutos secos, mucho más baratos y son asequibles y encima son igual de saludables. Sí, yo creo que también es como lo que tú decías, ¿no? Estamos tan acostumbrados a ver en las redes sociales, en todos los perfiles de cocina, salmón, aguacate, frutos secos, o sea, básicamente todo lo costoso. Pero si te vas, por ejemplo, a las proteínas, te puedes ir a los cortes baratos de carne. Hay cortes sumamente económicos. Por ejemplo, aquí en España hay unos cortes que se llaman pitos y entrañas. Son sumamente económicos, son de la parte, como de la parte del estómago de la vaca y son muy palatables, tienen bastante sabor por sí solos. Y son cortes bastante económicos que te puede costar de repente la mitad o una tercera parte de lo que te cuesta un corte normal. Lo Al mismo igual que, pues por con... ejemplo, los huevos. Los huevos no es un alimento tan caro y que la gente tiene miedo a ingerirlos. Sí, lo mismo sucede con los pescados. La gente siempre le mencionas pescado y se van a pensar en el salmón, en el atún, y pues tienes las sardinas, tienes pescados más pequeños que suelen ser mucho más económicos. Y nada, un poco es cuestión de ir probando. A veces nos andamos como con caballo, con gringolas que solamente vemos lo que tenemos enfrente, solamente vemos las recetas que nos promocionan en Instagram y nos están mostrando en Instagram todo el tiempo y queremos comer como ellos comen, cuando de repente estaremos viendo el 10% de las comidas que esa gente o esos influencers realmente preparan en su día a día. Entonces hay que tener en cuenta Exacto. con esos sesgos. No sé si tienes algún mito por allí. A mí me gustaría mencionar uno que nombraba Alejandra por aquí. Y para saber, yo del tema no tengo mucho conocimiento, pero quería saber si tú conocías algo al respecto y era sobre los masajes. Eh, ¿Cómo era la pregunta? Yo vi algo por ahí de los masajes. Sí, que lo típico, ¿no? Que utilizan, bueno, en este caso Alejandra pone masajes para pegar la piel. Pues yo la verdad que del tema no conozco mucho. Lo que sí que puedo hablar con gente que puede conocer sobre el tema, fisioterapeutas, y en estos días, en cuanto tenga un poquito de información, subirlo a las historias, compartirlo, pero la verdad que ahora mismo no puedo responder que del tema no, la verdad que me pillas descolocado. Vale, yo de lo poco que conozco, puede que funcione para lo que es drenaje linfático y para relajación, pero ya de allí Claro, a que te vayan a quitar grasa o como dice ella, pegar la piel, que es lo que se suele decir, lo veo bastante complicado. No sé no. cuál mito tienes por allí tú. Sí, mira, quería comentarte acerca de que los carbohidratos por la noche engordan. Vale, bueno, ¿Qué opinas tú? yo tengo allí opiniones un poco eh, distintas, yo creo que a lo que puede pensar la mayoría, ¿no? Porque creo que los alimentos, al ser información y ya conocerse tanto a nivel de ritmos circadianos y demás, de que nuestro organismo tiene relojes internos, sí pudiera darse el caso de que nuestro organismo responda distinto a un mismo alimento según la hora en la que lo comas. Lo que pasa es que, claro, es un tema que, para empezar, no soy experto ni mucho menos, tampoco me la paso leyendo estudios referente a eso, pero sí el tema de los ritmos circadianos, sí desde hace un tiempo para acá me llama muchísimo la atención y sobre todo el cómo nuestro cuerpo pues logra interpretar esos alimentos, que a fin de cuentas es información que él tiene que tratar y obviamente eh, no va a ser lo mismo dependiendo de cómo esté tu organismo en el momento en que tiene que asimilar esos alimentos. O sea, no va a ser lo mismo que te comas de repente un alimento rico en carbohidratos después de entrenamiento o comértelo a primera hora en la mañana o comértelo a final de la tarde. Tampoco es como se suele creer y como yo creo que es la base del mito, que es que por la noche te engordan y en el día no. Yo creo que allí Sí, también parte la diferencia, ¿no? de hecho, a ver, aquí al final son múltiples factores. De por sí el alimento, dependiendo de la persona que sea, pero de por sí tiene las mismas calorías por la mañana, a mediodía y por la noche. O sea, en ese sentido no va a engordar. Otra cosa es que
tú llegues con tus calorías bien calculadas hasta, digamos, hasta la noche y en la noche te pases. Entonces, sí, entre comillas, esas calorías extra que le has metido con los hidratos va a hacer que engordes, por supuesto. Pero, por ejemplo, algo que tú comentabas es así, hay, dependiendo del momento en que entrenes, a lo mejor te viene bien comerlo por la mañana o por la noche. ¿Por qué no por la noche? Si eres una persona que entrena al día siguiente muy temprano, esos carbohidratos que le has metido la noche anterior te van a venir muy bien, ese extra de energía para entrenar. Incluso está más que demostrado que los carbohidratos por la noche ayudan a dormir mejor. Está claro que no te puedes pasar porque vas a tener el estómago muy pesado, pero los carbohidratos por la noche ayudan a descansar. Al final los alimentos no son ni buenos ni malos, hay que saber aprovecharlos según tu entrenamiento, según tu ritmo de vida. Sí, al final yo creo que como todo en este mundo del fitness y de la salud, la respuesta pareciera ser siempre, la respuesta correcta pareciera ser siempre un gran depende, que depende del contexto, depende de la persona, o sea, depende de mil variables. Por eso es que a mí, por ejemplo, particularmente cuando me escriben por privado, se me hace tan difícil darles una respuesta sin conocer, o sea, cuando no son asesorados nuestros, porque no conoces el Claro, contexto, no conoces su entrenamiento, su estilo de vida, su alimentación, o sea, no conoces mil cosas que obviamente van de la mano, porque incluso el descanso, o sea, si tienes un mal descanso, obviamente tus hormonas se comportan de una forma distinta cuando descansas de forma correcta. Entonces son tantas variables las que interfieren que cuando te preguntan por algo puntual, ¿puedo comer esto después de salir de entrenar? Yo le digo, bueno, o sea, es complicado, de poder puedes. Mi respuesta casi siempre es así, mi respuesta es, bueno, de poder puedes. El problema está en que en tu claro. contexto sea lo más óptimo. Entonces, ese es el detalle, ¿no? Que por eso te decía que siempre va a ser un gran depende la respuesta en la mayoría de los casos y ya de allí matizar. A mí me gustaría comentarte un mito que, bueno, yo creo que todos los que hemos mencionado son muy, muy, muy comunes y es el de pasar hambre para perder peso. Que se tiene la creencia de que hay que pasar hambre para perder peso. Pues voy a usar la palabra que estábamos usando ahora, depende. Depende de los alimentos que vayas a ingerir. Hay alimentos que sacian muchos, otros no. Está claro que si solo comes o solo ingieres los alimentos que no sacian, vas a tener hambre, por supuesto, si estás en déficit. Pero puedes estar en déficit y no tener hambre. Justo hoy hablaba con uno de mis asesorados que se está preparando ahora para la Policía Nacional. Claro, la prueba la tienen dentro de un mes. Y ya, claro, que era el último tramo donde no podemos pasarlo con las calorías. Y me estaba comentando que, a diferencia del año pasado, esta vez no tiene hambre. Está en déficit, pero no está teniendo hambre. Claro, también por la distribución de alimentos que tú le hayas planteado. Yo por lo menos en el caso, en mi caso personal, que llevo una dieta ceto-carnívora, prácticamente doy prioridad a lo que son pues las proteínas y las grasas y la verdad más bien me cuesta comer lo que debería comer, ¿no? Para alcanzar esos requerimientos nutricionales. Entonces también, claro, va a depender en qué vayas, en qué estés basando tu alimentación. Y otro, bueno, no sé, dime tú si tienes algún mito por allí que quieras comentar. Vale, este muy parecido al que ya hemos comentado, que es acerca de los frutos secos, si engordan o no. Al final va todo muy relacionado, como por ejemplo los carbohidratos. Esa es mi opinión. Sí, al final va un poco de lo mismo. Lo que tú mencionabas que va o sea, lo que mencionábamos ya es que va a depender del contexto, ¿no? De si va acorde a esos requerimientos energéticos que tienes tú y lo puedes introducir en tu plan de alimentación, pues obviamente no te va a hacer engordar. O sea, yo creo que la gente tiene que quedarle claro de que un alimento por sí solo no te va a hacer ganar peso. O sea, es un conjunto, un poco para que se entienda, ¿no? Que el sobrepeso, la obesidad es multifactorial, o sea, son múltiples factores. La persona puede estar descansando mal, comiendo mal, deficiencia a nivel nutricional, deshidratada. O sea, hay tantos factores que hay que tomar en cuenta que es lo que muchas veces yo le discuto a las personas eh, que intentan vendernos suplementos todo el rato, ¿no? Porque muchas veces la gente, claro, se ve enfocada únicamente en lo que son los suplementos cuando hay tanto por mejorar. O sea, únicamente en el entrenamiento, en el descanso y en la alimentación, tienes margen para rato. O sea, es que pudieses agarrar una persona que lleva muchísimo tiempo
intentando pues lograr su físico ideal, su máximo potencial muscular y aún así conseguir pues que pueda mejorar, sea utilizando técnicas avanzadas, mejorando incluso la técnica de sus ejercicios básicos, porque muchas veces por, por mala técnica, pues no pueden de repente darle el estímulo o no pueden llevarle ese estímulo óptimo al músculo. Yo conozco gente que lleva años entrenando y aún no siente los pectorales en un press de banca o no siente los dorsales en una dominada. Y es obviamente no es porque simplemente no sepan entrenar, sino porque de repente nadie se ha detenido a explicarles cuál es el movimiento y cómo trabaja de forma a nivel de biomecánica el cómo debería ser el movimiento para sentir el estímulo en ese músculo. Y a mí me gustaría sacar un poco este mito porque, de hecho, en varias oportunidades, hablando con Luis Born, que es un venezolano que está en Miami, seguramente lo conocerás, él ha perdido creo que casi 38 kilos o tal vez me quedo corto. Y es el hecho de que perder peso no es un proceso lineal. No, a ver, vamos a poner el ejemplo de una persona que va a empezar ahora a entrenar, O va a sea, empezar a comer bien, tiene sobrepeso. repito, que el mito es pensar de que el perder peso es un proceso lineal, de que vamos a ir. Claro, exacto, eso es lo que iba a comentar. Está claro que al principio, en cuanto toque una pesa y un plato bueno con una buena comida, va a empezar a perder peso, por supuesto. Pero eso no va a ser así todo el tiempo, eso se va a estancar, vas a tener que aumentar la intensidad de los entrenamientos, a empezar a quemar más, a ajustar un poquito más las calorías, pero esto va a ser un sub y baja. Al principio está claro que vas a ir en picado, vas a empezar a perder peso, ¿por qué? Porque antes no entrenabas nada, no comías bien. Entonces, el cuerpo se va a adaptar rápido, pero al igual que se adapta rápido, se va a estancar. Entonces, esto es tema de mucha constancia, mucha paciencia. Habrá días donde, o en este caso, por ejemplo, meses donde casi no pierdas peso y a lo mejor al siguiente mes eres capaz de perder 1 kilo. Entonces, esto va a depender de tantas cosas como puede ser que este mes has descansado bien, a lo mejor el mes pasado es que no has dormido nada bien, tenías demasiado estrés, llegas del trabajo con un montón de estrés. Entonces, en este caso viene de muchos factores. Entonces, empezar a entrenar y empezar a comer bien sí que va a hacer que pierda rápido peso, pero no va a ser lineal. Sí, yo creo que es lo que tú mencionas, ¿no? Bueno, lo que comentábamos antes, que al ser multifactorial, obviamente depende incluso de factores que no podemos controlar. Si tienes un mal día en el trabajo, si tienes pues una semana más cargada de estrés, obviamente eso te va a afectar incluso en tu proceso. Y yo creo que por eso es que incluso hay que apostar siempre por la adherencia, por una parte, pues para que te mantengas en el camino y por otra parte en lo que es la paciencia. Nosotros tenemos casos de asesorados que han perdido incluso 20, 30, 40 kilos, obviamente en plazos de un año o hasta más de un año. Y siempre, Sí. siempre, siempre la gráfica es con picos, altos y bajos, siempre, siempre. Entonces, claro, allí el trabajo del entrenador o de la persona que asesore es mantener motivado a ese cliente, a ese asesorado durante esos altos y bajos, porque obviamente se tiende a desmotivar. Yo creo que allí viene el problema de enfocarnos únicamente en lo que vemos en la báscula. O sea, yo siempre digo que ese número por sí solo no significa absolutamente nada, porque tú puedes tener un Cristiano Ronaldo que te mida, no sé, un 87, me dirá Cristiano, que te pese 84 kilos, y puedes tener a otra persona con la misma estatura, el mismo peso, y se vean Y totalmente verse distintos. distinto. O sea, se vea uno en forma, súper definido, musculado, y el otro se vea incluso con barriga, ¿sabes? O sea, que se vean totalmente distintos, así fuese la misma persona. Entonces Tú lo allí has es cuando. comentado, el hecho de la báscula está bien para saber dónde partes, pero no deja de ser un número. Yo trato de enfatizar mucho en el tema de las fotos. No hay nada mejor que vaya a decirte si has mejorado o no que una foto. Empiezas a entrenar fotos de frente, de perfil, de espaldas y te comparas dentro de 2 meses, por ejemplo. Es la mejor forma, porque como tú dices, una báscula hoy te puede dar este número, pero es que a lo mejor sí que has perdido peso, pero perdón, has perdido grasa, pero pues yo qué sé, hoy has bebido más agua de lo normal y realmente lo que tienes es agua en el cuerpo. Entonces, la báscula es un número que está muy bien para llevar
una medición, pero, por ejemplo, yo soy pro, o sea, voy a favor de las fotos, O algo tan sencillo como que estés estreñido y no hayas ido al baño. por ejemplo. Algo tan simple como eso puede hacer que tu peso varíe, que lo veas por un momento algo más elevado y luego ir al baño, pues lo veas por debajo. Entonces, claro, se llega también, se cae en esa obsesión de estarse constantemente pesando, que no es para nada saludable. Yo, aparte de las fotos, que siempre pues promovemos lo que es el uso de las fotos, sobre todo para llevarlo más a nivel visual, siempre intento también que lo acompañen con las sensaciones que tienen en cuanto a la ropa, porque muchas veces hay cambios que no se llegan a apreciar tanto a nivel de fotos y de repente no estás acostumbrado a ver cambios tan ligeros a nivel de repente de composición corporal, que no son cambios tan drásticos, pero a nivel de composición corporal, alguien que está acostumbrado a ver ese tipo de cambios de repente lo nota, pero la persona que se ve todos los días al espejo, de repente es más difícil, pero sí de repente te puede decir, no, es que me siento que me quedan mejor los pantalones. Ya tú dices, ah, bueno, ves, eso es reflejo de que hay un progreso, algo está cambiando en tu cuerpo, estamos redistribuyendo como tenías la masa muscular y lo que tenías de grasa corporal. Y, Sí. y yo creo que son De hecho, a mí me herramientas, pasa a veces, bueno, dime. perdón, a mí me pasa a veces que me dice un asesorado, es que en este mes no he bajado de peso total, sigo con el mismo peso. Y yo, ya, pero ¿te has fijado en, por ejemplo, si es una báscula de bioimpedancia, ¿te has fijado que realmente has ganado 1 kilo de masa muscular y has bajado 1 kilo de peso de grasa? No, pero es que pone el mismo peso, sí, exacto, mismo peso, pero a más masa muscular y a menos grasa. Y se lo haces ver por ejemplo, si lo acompañas ya con la foto, le vas haciendo ver a esa persona que realmente, aunque sea el mismo peso total, está cambiando su peso. Lo que tú decías, está redistribuyendo. Sí, o a veces ni siquiera de repente a nivel físico puede que no veas ningún tipo de cambio tan obvio como uno quisiera, pero de repente te dicen que se sienten más fuertes. Entonces, claro, ya tú ahí le haces Sí, ver pues, que estás ganando fuerza. O sea, hay algo siempre, yo siempre he dicho que cuando se están haciendo las cosas bien, algo está cambiando. O sea que estés reduciendo grasa corporal, estés aumentando masa muscular, estén ocurriendo adaptaciones a nivel del sistema nervioso, estés ganando fuerza. O sea, si estás haciendo las cosas bien y estás intentando progresar en todo eso, en todas esas variables, siempre van a estar ocurriendo cambios dentro de nosotros. No de repente tan rápido como quisiéramos, pero pues siempre se está progresando de algún modo. Y yo el tercer factor que se me olvidó mencionar, que lo suelo recomendar mucho para medir el progreso, es encontrarte con un viejo amigo, porque ese nunca falla. Si es un buen amigo, te va a decir siempre la verdad, coño, te ves mejor, o coño, ¿qué estás haciendo? Que te ves más delgado, estás más en forma, estás más musculoso. Entonces yo creo que sobre todo cuando es alguien que no es, en el caso de uno que se ve todos los días al espejo, es mucho más complicado ver ese progreso que otra persona que no te ve tan a menudo, pues lo pueda ver. No sé si tienes, yo tengo uno por aquí que es el de los suplementos. Si los suplementos te pueden ayudar o no a perder peso. a ver, yo conozco a gente que ha tomado suplementos y no ha cambiado nada su composición corporal. ¿Por qué? Porque no lo ha acompañado de alimentación, no lo ha acompañado de entrenamiento. Entonces, por sí solo un suplemento no va a hacer nada, absolutamente nada. Hay suplementos quemagrasas que realmente lo que son es cafeína, extracto de té verde, son estimulantes. ¿Qué pueden hacer? Sí que pueden hacer que tengan más energía y que seas capaz de entrenar un poquito más. Pero ese poquito más entrenando es realmente lo que va a hacer que bajes en grasa o que pierdas peso. El quemar más calorías y acompañarnos de una buena alimentación, pero de por sí el suplemento no va a hacer que de una forma que pierdas grasa. Si fuese tan fácil, todo el mundo estaríamos marcados. Sí, de hecho, si te fijas en la mayoría de los suplementos que se hacen llamar quemagrasa, el principal compuesto es justamente ese, la cafeína, y es lo que tú bien dices, ¿no? Al final de cuentas es un estimulante que si no lo utilizas entrenando más duro, porque se supone que te está estimulando a entrenar pues más fuerte, obviamente pues no vas a ver resultados, ¿no? Y hay muchas marcas incluso que te hacen de forma, digamos, para también cubrirse la espalda esa salvedad, ¿no? Siempre hay una notica por allí debajo y que te dice se tiene que acompañar con dieta y ejercicio. Claro, porque al Claro. final el que va a hacer el trabajo es la dieta y el ejercicio y no el suplemento.
De hecho, Exacto. hace un par de días escribía una chica en uno de los posts que subí de suplementación, que bueno, causó un poquito de controversia y demás. Escribía de que ella había pasado los últimos 6 meses, le habían asesorado, entre comillas, la habían asesorado mal, le habían puesto 4 o 5 suplementos, terminó esos 6 meses sin ningún tipo de progreso, obviamente, y con un malestar estomacal. Entonces es lo que suele Claro. ocurrir. Y el problema está en que también si esa persona que está recomendando suplementos se está viendo beneficiada económicamente, entonces claro, va a primar esa recomendación de ese suplemento por encima de esa planificación a nivel de la alimentación o a nivel del entrenamiento. Es lamentable, pero es lo que ocurre en este mundo del fitness. No sé cuál otro Pero tienes eso por allí. pasa exactamente con la teletienda, con lo que nos vende de deporte de la teletienda. Las fajas, como comentábamos antes, esos suplementos, y en este caso los electrodos de los abdominales, tanto para marcar abdominales como para perder la grasa de la zona localizada, supuestamente. Al final viene por beneficios económicos, como tú comentabas. Sí, y ya que mencionas el de los electrodos, que de hecho la imagen de una de las marcas es Cristiano Ronaldo, o incluso marcas de suplementos que son, que pues sus representantes o sí, digamos, su rostro visible a nivel de influencer, digamos, suelen ser deportistas, suelen ser artistas y demás. En muchos casos, para empezar, ni siquiera ellos mismos los toman o los utilizan muchísimo. En el caso de Cristiano Ronaldo, la persona que crea que sacó abdominales con unos electrodos, bueno, creo que está bastante desinformado, pero se les paga muy bien. El problema es ese, en que se les Claro. paga muy, muy bien y bueno, y obviamente se prestan para ese tipo de cosas. Entonces, David, ya para cerrar el último mito y dejamos hasta aquí este en vivo de mitos para la pérdida de grasa. Vale. Si tienes uno por allí. Pues no sé. Te comentaría acerca del desayuno. Si tú crees que hay que comer mucho para, como dice en la pirámide, comer mucho para después comer poco y cenar ya menos, o el mito de que no hay que desayunar para poder llegar a las calorías ideales y perder grasa, ¿tú qué opinas? Mira, yo a pesar de que estoy a favor de todo lo que es el ayuno intermitente, porque considero que tiene múltiples beneficios, hay muchísima evidencia con respecto a todos los beneficios. No considero que haya que saltarse una comida, sobre todo cuando la persona no sabe nutrirse o no sabe alimentarse. El problema está en que, pues como obviamente está muy en tendencia todo lo que es la dieta cetogénica, todo lo que es el ayuno intermitente, la gente quiere utilizarlo como atajo para llegar más rápido a su objetivo. El problema se ocasiona cuando no saben comer y quieren obviamente empezar a saltarse comidas para completar esas horas de ayuno, para llenar la aplicación de móvil que tengan que les cuenta las horitas que pasan en ayuno. Entonces se crea toda esa, como esa especie de adicción y, y lo que termina es generando incluso trastornos alimenticios, porque si no sabes comer y encima te saltas comida, dejas de nutrirte y lo poco que comes son calorías vacías, entonces estás causando lo que intentabas, digamos, de obtener de beneficio, lo estás tirando por tierra con todos los estragos que estás realizando, que estás ocasionando por el otro lado. No sé cuál es tu opinión. Sí, yo creo que esto está muy relacionado, es casi la misma opinión que los suplementos. Creen que por una herramienta como puede ser el ayuno intermitente ya vas a perder peso. Pero si tú no haces todo lo demás correctamente, es como, como lo del suplemento. Aunque tú tomes el suplemento, si no comes bien y no entrenar bien, no vas a tener resultados. En este caso igual. El ayuno intermitente tiene muchísimos beneficios, pero que no lo vas a conseguir si tú no tienes una buena base en todo lo demás. Sí, Entonces, al exacto. final, siempre, como hablamos, son múltiples factores. Sí, exacto, que de hecho en una de las entrevistas del Congreso de Ayuno y Keto con Alejo, yo siempre definía los pilares fundamentales en tres, ¿no? Yo hablaba de entrenamiento, que son los típicos, entrenamiento, descanso y alimentación. Él habla ya, Alimentación. obviamente va mucho más allá, él habla de seis porque mete lo que es el manejo del estrés, que es fundamental, él mete las relaciones, lo que es las relaciones interpersonales, la comunidad El y ambiente, obviamente sí.
es lo que tú mencionabas, a fin de cuentas es un todo, ¿no? No vale de nada que tengas controlado y de hecho hay una gráfica bastante práctica que es como una especie de flor que creo que se le llama la triada del atleta o algo así, que Sí, básicamente tú te puntúas, ¿no? Entonces son tres pétalos, es una flor con tres pétalos. Entonces te puntúas en base a alimentación, en base a, o sea, cada pétalo es uno, alimentación, descanso y entrenamiento. Pero ¿qué pasa? Que tiene truco, que tú no puedes entrenar un 10 de 10 si tu descanso fue malo. Si tu descanso fue una mierda, lamentablemente no has podido, aunque tú lo hayas dado todo, pero es posible que si hubiese descansado mejor hubieses podido haber dado más. Lo mismo pasa con la alimentación. No puedes tener una alimentación de 10 si has descansado mal. Entonces cada uno de los pétalos, digamos que se interrelaciona, ¿no? Tienes que tener, o sea, tienes que trabajar en todo. Al final tu salud siempre se ve lastrada por eso que tengas más descuidado. O sea, yo veo que hay muchísima gente que está ahora con todo esto de la tendencia de la dieta cetogénica y el ayuno intermitente, enfocándose únicamente allí y cuando hablas con ellos o los asesoras te das cuenta que no entrenan fuerza o que no entrenan, no necesariamente tiene que ser entrenamiento de fuerza, puede ser calistenia, puede ser, bueno, al final son entrenamientos de fuerza todos, pero no fuerza. necesariamente tiene que ser entrenamiento de pesa, era a lo que me refería. No descansan bien, no tienen un buen manejo del estrés, no tienen de repente buenas relaciones sociales, entonces, claro, al final de cuentas te fijas de que con este enfoque que tienen, que van como caballos con gringolas, no resuelven el problema de salud o el problema que ellos creen tener en cuanto a salud o estado físico, pero es porque están descuidando todo lo demás. Entonces hay que verlo. Sí, y hay un problema para mí extra, que es que muchas veces cuidas todo eso, pero a lo mejor sales fuera a comer o a cenar y ya como te pidas algo sano, cuando todo el mundo se está pidiendo una hamburguesa o algo, te miran raro y te preguntan, ¿de verdad no vas a comer una hamburguesa? Y te sientes mal, o sea, te hacen sentir mal y al final pues muchas veces acabas comiendo la hamburguesa cuando sabes que no, te comes la pizza cuando sabes que no deberías o cuando no era tu momento, que tampoco, yo soy de los que dice que tampoco pasa nada por pasarte algún día, no pasa absolutamente nada, pero ahí ya viene el estrés, la ansiedad. Es que hoy he comido una pizza y es que mañana tengo que entrenar fuerte. Y a lo mejor has entrenado tan fuerte que no has descansado bien, no has dormido, te has lesionado. Al final es un conjunto de muchas cosas. De hecho, para Sí, mí el que descanso siempre lo he dividido en tres partes, que es el descanso, digamos, por la noche, la parte que tú duermes, el descanso entre entrenamientos, incluso el descanso dentro de un mismo entrenamiento, entre repeticiones, entre series. sí, de hecho tenemos un post por allí en la web con Infotrainer hablando de lo que es el descanso entre series. Es un poco lo que tú decías, al final la gente busca compensar y compensando tampoco se gana nada, porque es lo que tú bien mencionabas, si vienes de comer mal la noche anterior, si vienes encima de beber, de descansar mal, no vas a ganar mucho o no vas a ganar nada intentando compensar al día siguiente, ¿no? Lo mejor es disfrutártelo y obviamente disfrutarlo con cabeza, tampoco como la gente hace, ¿no? Que si me como una, bueno, ya que carajo, me como todas, tampoco así, o sea, disfrutarlo el momento, disfrutar con cabeza y pues ya retomar cuando corresponda. Yo creo que hay que apostar siempre por la flexibilidad. Así que, David, creo Exacto. que, bueno, ya llevamos rato largo en este en vivo. De verdad agradecerte por estar aquí, por tu disposición siempre a colaborar, por seguir colaborando con Full Músculo, con nosotros. Así que nada, te dejo para que seas tú quien se despida de este en vivo y que nos invite a todos los que te están viendo y te están escuchando a través del podcast a que te sigan en las redes sociales. Nada, primero quería agradecerte a ti por la invitación, por este en vivo. La verdad que todo lo que sea intentar ayudar a la gente y sobre todo con estos mitos que hay demasiados y todavía hay mucha desinformación, pues todo lo que sea ayudar, por mí, encantado. Agradecerte también la oportunidad en Full Músculo, donde tanto yo como mis compañeros podemos estar aportando seguido y aprendiendo unos de otros. Y nada, la gente que esté escuchando ahora aquí en vivo o en los podcasts, seguirme es muy fácil. En cualquier red social o incluso de la página web, Entrena con David Serrano, ¿vale? Ahí me podéis encontrar en todos lados, desde los podcasts, YouTube, Instagram, Facebook, todos lados, muy facilito, Entrena con David Serrano. Y lo mismo que aquí, pues nada, trato de aportar información, mitos, un poquito de la alimentación, ejercicios, variantes de ejercicios, para que la gente no se aburra de hacer siempre lo mismo, pérdida de grasa. Y en mi caso, yo que me dedico mucho al tema de las oposiciones y el rendimiento físico, pues nada, quien quiera seguirme está invitado
a la comunidad. Y nada, de nuevo, gracias a ti, David. No, gracias a ti. Así que nada, seguir a Entrena con David Serrano. Yo siempre digo, si colocas Entrena con David Serrano y buscas la foto con el fondo azul, ese es Azul. David. Así que nada, un abrazo fuerte, David, y seguramente nos veremos pronto en una próxima oportunidad con algún tema interesante. Un abrazo fuerte. Pues nada, muchas gracias y un saludo a ti y a todo el mundo. Hasta luego.